Los suelos de mármol de Stirling Corporate Plaza brillaban bajo las lámparas de araña de cristal mientras Maya Chen, de 23 años, empujaba su carrito por los pasillos ejecutivos, repartiendo café y refrigerios a los distintos departamentos. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta pulcra y vestía el uniforme habitual de blusa blanca y falda azul marino que la identificaba como parte del personal de recepción del edificio. Maya llevaba 3 meses trabajando en Stirling Plaza, un puesto que le ayudaba a pagar sus clases nocturnas de negocios y a mantenerse tras superar la edad límite del sistema de acogida. El puesto de encargada del carrito de refrigerios no era glamuroso, pero le proporcionaba ingresos estables y le permitía observar el mundo corporativo al que esperaba entrar algún día con su título. Lo que Maya aprendió rápidamente fue que Stirling Plaza operaba en un clima de miedo, centrado en un solo hombre, el director ejecutivo de 39 años, Richard Stirling. Los empleados se dispersaron al oír su llegada, se reprogramaron las reuniones para evitar su disgusto, e incluso los altos ejecutivos parecían andarse con pies de plomo con el volátil multimillonario dueño del edificio y de la docena de empresas que albergaba. Maya había presenciado de primera mano el legendario temperamento de Richard en varias ocasiones. Lo había visto reducir a hombres adultos a disculpas balbuceantes, lo había visto despedir empleados por infracciones menores y había observado cómo su mera presencia podía drenar la energía de toda una planta de trabajadores. Ese martes por la tarde, Meyer estaba reponiendo la cafetera del piso 20 cuando oyó voces alzadas provenientes de la sala de conferencias de la esquina. A través de las paredes de cristal, pudo ver a Richard Stirling reprendiendo a un hombre de mediana edad con un traje arrugado que parecía estar al borde de las lágrimas. «Esto es completamente inaceptable». La voz de Richard se oyó con claridad por el pasillo. «Te di instrucciones específicas y no las has seguido. ¿Tienes idea de cuánto dinero le ha costado a esta empresa tu incompetencia?» El hombre mayor, a quien Meyer reconoció como el señor Thompson de contabilidad, intentaba responder, pero Richard lo interrumpió con un gesto despectivo. «No quiero oír excusas. Es evidente que no es capaz de asumir las responsabilidades de este puesto. Seguridad lo escoltará fuera en 1 hora». Meyer observó horrorizada cómo los hombros del señor Thompson se hundían en señal de derrota. Sabía que el señor Thompson era viudo y tenía una hija adolescente, y perder su trabajo sería devastador para su familia. Y lo que es más importante, había revisado suficientes informes financieros durante sus entregas como para saber que el error que enfureció a Richard no era en realidad culpa del señor Thompson, sino resultado de datos incorrectos proporcionados por otro departamento. Mientras Richard salía furioso de la sala de conferencias, visiblemente satisfecho con su demostración de poder, Meyer tomó una decisión que incluso la sorprendió. Se interpuso en su camino, colocando su carrito entre él y el ascensor. «Disculpe, señor Stirling», dijo Meyer con voz firme a pesar de la palpitación de su corazón. «Necesito hablar con usted sobre el señor Thompson». Richard se detuvo y la miró con esa mirada fría que había intimidado a innumerables ejecutivos. «¿Y quién es usted exactamente?» «Soy Meyer Chen. Trabajo en el servicio de refrigerios del edificio y creo que se está equivocando con el señor Thompson». Richard arqueó las cejas con incredulidad. «¿Cree que me estoy equivocando? Una chica de un carrito de café cree saber más que yo sobre cómo dirigir mi propia empresa». Meyer sintió las miradas de todos los empleados presentes observando la confrontación, pero se negó a ceder. «Creo que está despidiendo a alguien por un error que no fue su culpa. Y creo que lo hace porque disfruta teniendo poder sobre la gente en lugar de porque le importe resolver problemas». El pasillo se sumió en un silencio absoluto. Nadie le había hablado nunca así a Richard Stirling, y todos los presentes parecían contener la respiración, esperando la explosión que sin duda seguiría. Pero Richard no estalló. En cambio, estudió el rostro de Meyer con genuina curiosidad. «Continúe. La discrepancia financiera por la que está enojado se originó en el departamento de marketing, no en contabilidad. He visto los informes porque reparto café en ambos departamentos y presto atención a todo lo que se me cruza en el camino.
El señor Thompson trabajaba con datos incorrectos que le proporcionó otra persona. ¿Y sabes cómo? Porque he estado tomando clases de negocios y contabilidad durante los últimos 2 años y sé cómo interpretar informes financieros. Más importante aún, porque he estado observando cómo opera esta empresa y he visto que creas un ambiente donde la gente tiene demasiado miedo de decir la verdad. Richard se acercó a Meyer, bajando la voz a ese tono peligroso que solía preceder a un despido. Sugiriendo que soy un mal líder. Maya lo miró directamente a los ojos, negándose a intimidarse. Sugiero que eres un líder que se ha rodeado de personas más preocupadas por evitar tu enojo que por hacer un buen trabajo. Y sugiero que si sigues castigando a la gente por problemas que no han creado, acabarás alejando a todos los que realmente se preocupan por hacer bien su trabajo. La conversación era claramente audible para todos en la planta, y Maya podía ver cómo la gente se acercaba para escuchar qué sucedería a continuación. El señor Thompson lleva 12 años trabajando en esta empresa, continuó Maya. Tiene 3 reconocimientos por su precisión en su expediente. Su hija empieza la universidad el año que viene y se queda hasta tarde todas las noches para asegurarse de que su trabajo sea perfecto. Despedirlo por el error de otro no solo está mal, sino que es una estupidez. Richard guardó silencio un largo rato, sin apartar la mirada del rostro de Maya. Señorita Chen, ¿tiene idea de lo que acaba de hacer? Le he dicho la verdad. Algo que sospecho que no sucede muy a menudo en su presencia. Me ha acusado de tirano e ingenuo delante de todo mi personal. La determinación de Meyer nunca flaqueó. Si así es como decide interpretarlo, entonces sí, supongo que sí. Richard sonrió de repente, una expresión que pareció sorprender a todos los presentes tanto como la confrontación de Meyer. Señorita Chen, quiero verla en mi oficina en 1 hora. Traiga su currículum y cualquier expediente académico que tenga. Señor Sterling, ¿qué hay del señor Thompson? El señor Thompson conservará su puesto mientras investigo el origen real del error financiero. Si tiene razón sobre el departamento de marketing, entonces ellos serán los responsables, no él. Mientras Richard se alejaba, dejando atrás una planta llena de empleados atónitos, Meyer se dio cuenta de que le temblaban las manos por la adrenalina de la confrontación. Acababa de desafiar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, y de alguna manera seguía empleada. 1 hora después, Meyer estaba sentada en la opulenta oficina de Richard. Oficina, que ocupaba toda la planta superior del edificio. El espacio era intimidante en su lujo, con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, y muebles que probablemente costaron más de lo que Meyer fabricó en 1 año. Señorita Chen, comenzó Richard, acomodándose tras su enorme escritorio. He revisado su expediente académico. Mantiene un promedio de 3.8 mientras trabaja a tiempo completo y estudia administración de empresas con especialización en psicología organizacional. Sí, señor, y ha estado observando las operaciones de mi empresa durante 3 meses mientras repartía café y refrescos. Sí, señor, ¿qué más ha observado además del error que casi llevó al despido del señor Thompson? Maya respiró hondo, dándose cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de decir lo que llevaba meses pensando. He observado que sus empleados tienen miedo de causarle problemas, lo que significa que los problemas se agravan antes de que usted se entere. He observado que su tasa de rotación probablemente le está costando más dinero que cualquier error individual. Y he observado que ha creado una cultura donde la gente compite por evitar su atención en lugar de competir por ganarse su respeto. ¿Qué me sugiere hacer con respecto a estas observaciones? Le sugeriría que, si dedica tiempo a aprender cómo funciona realmente su empresa, en lugar de estar sentado en esta oficina esperando informes, le sugiero que busque maneras de recompensar la honestidad en lugar de castigar a cualquiera que le traiga malas noticias. Y le sugiero que empiece a tratar a sus empleados como activos valiosos en lugar de como inconvenientes desechables. Richard se reclinó en su silla, reflexionando sobre sus palabras. Señorita Chen, ¿le gustaría ayudarme a implementar algunas de estas sugerencias?
¿A qué se refiere? Le ofrezco un puesto como mi asistente ejecutiva, con la responsabilidad específica de ayudarme a comprender cómo mi estilo de liderazgo afecta las operaciones de la empresa. Sería mi enlace con el personal, ayudándome a identificar problemas antes de que se conviertan en crisis y asegurándome de escuchar la verdad sobre lo que sucede en mi propia empresa. Meyer lo miró con incredulidad. Señor Sterling, tengo 23 años y no tengo experiencia corporativa más allá de servir café. Usted tiene 23 años y el coraje de decirme cosas que los ejecutivos con décadas de experiencia temen decir. Es alguien que presta atención a los detalles y comprende cómo se conectan las diferentes partes de una organización. Y es alguien que claramente se preocupa más por hacer lo correcto que por proteger su propia comodidad. ¿Por qué confiarías en alguien que acaba de llamarte tirano? Richard volvió a sonreír, y Maya se dio cuenta de que su anterior actitud intimidante había sido reemplazada por algo que parecía casi respeto. Porque me llamaste tirano en mi cara cuando todos los demás me llaman tirano a mis espaldas. Eso me dice que eres alguien en quien puedo confiar para obtener comentarios honestos. 6 meses después, Maya estaba en el mismo pasillo donde se había enfrentado a Richard, pero ahora vestía un traje profesional y llevaba una tableta llena de informes de comentarios de los empleados. Su cargo era directora de comunicaciones internas, y su trabajo era servir de puente entre Richard y su personal. La transformación en la cultura de la empresa había sido notable. Richard seguía exigiendo un alto rendimiento, pero había aprendido a distinguir entre altos estándares e intimidación. Las encuestas de satisfacción de los empleados mostraron una mejora drástica. La rotación de personal se había reducido en un 60% y la productividad estaba en su punto más alto. Maya la llamó Richard mientras se acercaba a su puesto de trabajo. ¿Cómo fue la sesión del grupo de enfoque esta mañana? Muy bien. El equipo de marketing se sienten cómodos aportando ideas creativas ahora que saben que los errores serán tratados como oportunidades de aprendizaje en lugar de como despidos. ¿Y el señor Thompson? Maya sonrió. El señor Thompson ha sido ascendido a analista senior y su hija acaba de comenzar su segundo año de universidad. Me pidió que le agradeciera de nuevo por darle la oportunidad de demostrar su valía. Debería agradecerle por tener un colega lo suficientemente valiente como para defenderlo. Mientras Richard se dirigía a su siguiente reunión, Maya reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas desde aquella tarde en que un empleado de un carrito de café decidió decir la verdad a los poderosos. Había aprendido que a veces el liderazgo más importante no proviene de quienes están en la cima del organigrama, sino de quienes tienen el coraje de decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a expresar. Richard había aprendido que la verdadera fuerza no reside en intimidar a los demás, sino en crear un entorno donde las personas se sientan seguras para decir la verdad, incluso cuando esa verdad sea difícil de escuchar. El joven cajero que se enfrentó al grosero director ejecutivo descubrió que a veces lo más poderoso que se puede hacer es simplemente negarse a dejarse intimidar por alguien que ha confundido el miedo con respeto. Y a veces, la mejor manera de cambiar a un tirano es mostrarle cómo es realmente el liderazgo genuino.